Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Cada vez son más los estados de la Unión Americana que se suman a la legalización del consumo de la marihuana. Otros países analizan seguir también la misma ruta que tuvo Uruguay al también despenalizarla. El tema de la marihuana, tal vez el debate abierto, es la principal ganancia de este polémico asunto. Aquí en Ruta 44 ya tocamos el tema y en esta ocasión vamos a analizar una iniciativa que está ya en el Congreso sobre esta materia. Para que los jaliscienses opinen al respecto, se ha dispuesto una consulta pública sobre la legalización del consumo de la marihuana en Jalisco. El diputado Enrique Velázquez ha conseguido que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, lleve a cabo tal consulta con un costo aproximado de 700,000 pesos y que se estaría realizando en el mes de septiembre próximo en 125 municipios. Iniciativas como la que se pretende debatir tiene 10 puntos clave. Mayores dosis para consumo personal, reconocer a la marihuana valor terapéutico, establecimiento de políticas locales de drogas, despenalizar la prescripción de marihuana para uso médico, reducir las penas de cultivo, que son de 10 a 25 años de prisión en casos de extrema necesidad económica. Algunas más audaces contemplan el cambio de narcotienditas a lugares de abastecimiento seguro, sin sanción a quienes porten para su consumo 300 gramos o menos y la preliberación de aquellos que hayan comercializado cantidades que no excedan de esta cantidad. Como ya lo mencionaba, el tema ya lo habíamos tocado en alguna ocasión y saludo con mucho gusto al diputado local del PRD, Enrique Velázquez. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo habíamos tocado el tema tan solo porque tú dijiste que había que abrir el debate sobre este tema de la despenalización de la marihuana. Hoy ya hay una iniciativa. Sí, bueno, nosotros cuando el contrainforme que presentamos de los datos del gobierno del estado, uno de los aspectos que más ruido nos hicieron fue el tema de la inseguridad. Y entonces hablábamos nosotros de la necesidad de poder tener políticas públicas distintas para poder atender los delitos de alto impacto. Creemos que el Estado distrae muchos recursos en un asunto que tiene que ver con la posesión, con la aportación de pequeñas cantidades de droga. 146,000 personas fueron criminalizadas el año pasado en el país y que han tocado la cárcel por portar pequeñas cantidades, y las corrobora el doctor Juan Ramón de la Fuente, que vino la semana pasada y que hizo una declaración en ese sentido. Nosotros creemos que algo han visto los estados de la Unión Americana, que 23 estados ya con Illinois, que el domingo pasado le entró al tema, algo han visto que tiene de avances científicos el poder utilizar la sustancia activa de la marihuana, no nomás el TCH, sino también el cannabidol. Claro. Y esa parte, hay videos y estudios y algunas revistas que han registrado, han publicado avances para temas como VIH, cáncer, ataques epilépticos y otras enfermedades crónicas que han podido tener avances significativos. Y bueno, pues ahí está el país donde la medicina tiene un avance muy importante, distinto a lo que ha pasado en México, y mientras ellos nos heredaron el prohibicionismo, ahora están haciendo negocio y nosotros seguimos pagando con los muertos y con los detenidos. A ver, ¿por qué dices tú que esto contribuiría a reducir el tema de la violencia? En Colorado, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Colorado, en 3 meses que tienen ellos de que legalizaron la cadena, 11.4% han reducido la inseguridad. Lo mismo pasó en Portugal. En Portugal, por ejemplo, los jóvenes tenían acceso a las sustancias, a la droga, a una edad de 15 años. Subió a 18 años el primer contacto en promedio. Es una política pública acertada que nosotros estamos promoviendo, buscar alejar la droga de los jóvenes, buscar que se destinen más recursos a la prevención de las drogas, pero que no sea un asunto de criminalización. Este Estado comete un error muy grave. Meter a la cárcel a sus jóvenes porque tienen una afición o por consumo, o como lo han dicho algunos, por adicción, es un delito, es un crimen del Estado hacia con sus ciudadanos. Ajá. Cuando tendría que, en todo caso, combatir al distribuidor, sí, etcétera, al gran etcétera. capo, ¿no? Hay que combatir al gran capo y hay que atacar las drogas de diseño, que esas son las más graves, son las que hacen mucho más daño. Todos los medicamentos, todas las sustancias tienen efectos secundarios, incluyendo la marihuana. Y yo lo he dicho de esta manera, nosotros no promovemos el consumo de marihuana. Ojalá nadie tuviera contacto con la marihuana.
Ojalá no hubiera un problema de salud pública en torno a la marihuana. Sin embargo, existe. Y yo soy diputado de un Estado laico que tengo la obligación de identificar problemas sociales y luego proponer alternativas de solución. Y hay modelos que han tenido resultados exitosos que podríamos nosotros adaptarlos y luego ver una situación diferente. Como estamos ahorita, Carlos, como estamos ahorita, Claro. es el peor de los mundos, sin hacer absolutamente nada más que criminalizar a los ciudadanos, matándonos entre nosotros, mientras en otros países tienen políticas públicas exitosas. Yo creo que la gente está cansada de los políticos hipócritas, que no le entran a los temas de veras, que cuidan los votitos, que están esperando los tiempos de campaña, el gran aplauso. Yo tengo la obligación, por ser diputado de izquierda, por ser un diputado preocupado por los problemas sociales y por la juventud, de proponer otras alternativas de políticas públicas que nos permitan tener la posibilidad de combatir la inseguridad, pero también de responder a los avances médicos. Muy bien, Enrique. Vamos a entrar a fondo, si te parece, con la iniciativa un poco más adelante y también preguntarte por qué despenalizar y no es lo mismo que legalizar. Pero vamos a hacer una pausa, después de la misma, la opinión de un académico en torno a este tema. Uno de los principales cuestionamientos que hacen los investigadores en torno a este debate sobre la legalización de las drogas es sobre si se ha estudiado lo suficiente el fenómeno. Más allá de criterios políticos o de oportunistas, los estudiosos dicen que tendría que analizarse efectivamente las consecuencias de esta legalización a la luz de los efectos nocivos que tiene, por ejemplo, la marihuana y también sobre las propiedades terapéuticas que se le da precisamente a esta droga. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La propuesta del diputado local por el Partido de la Revolución Democrática PRD, Enrique Velázquez González, es de despenalizar y no legalizar la marihuana. Esto implica, por ejemplo, que los 5 gramos permitidos para su portación incrementen a 30 y hasta 150 en el caso de personas que acrediten el padecimiento de alguna enfermedad que se encuentre de conformidad con las reglas de uso medicinal y terapéutico del cannabis. Lo anterior quedaría asentado dentro de la llamada Ley de Atención Integral para el Consumo de la Cannabis en el estado de Jalisco, que conforma el proyecto integral de la iniciativa que elaboró el juzgador. El tratamiento en uso medicinal para la droga incluiría enfermos terminales que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, además que el Estado reconocería el uso terapéutico como tratamiento médico y paliativo para mitigar el dolor. En Jalisco, los enfermos que acrediten el uso de la marihuana tendrán derecho a la reproducción de la droga para consumo personal, por lo que podrá tener hasta 5 plantas en su domicilio sin hacerse recibir ninguna sanción. Bueno, ya escuchamos la opinión de quien impulsa esta iniciativa. Ahora vamos a escuchar la opinión de un académico en torno a este tema y saludo con mucho gusto al doctor Octavio Campoyo Rivas. Él es director del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor Octavio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. A ver, una de las principales aportaciones que se hace en torno al tema de la despenalización de la marihuana es las propiedades terapéuticas que puede tener, o cómo puede incidir en bajar la violencia. ¿Realmente se ha llegado al fondo del tema? Yo creo que no se ha llegado al fondo porque todavía hay mucho que estudiar. Tanto en otras partes del mundo donde están mucho más avanzados porque el problema lo tienen bastante mayor que nosotros, como nosotros que estamos empezando a estudiarlo, sabemos que todavía hay muchas preguntas por resolver. No hay duda de que los efectos, que la marihuana tiene efectos, ¿verdad?, que pueden ser susceptibles de mejorar algunas condiciones médicas. El día de hoy en la mañana comentábamos en nuestro laboratorio que las primeras veces que nos empezamos a enterar por los medios que se usaba la marihuana en unos tratamientos fue en los primeros casos de SIDA. No sé si recordarán ustedes que en esos casos de SIDA decían, no, pues es que se consumen, dejan de comer y mueren por desnutrición. Y empezamos a ver ahí cómo algunos empezaban a tomar. Eso ya tiene ya casi 20 años. Claro. Que se empezó a hacer público, ¿verdad? Porque claro, sabemos que en nuestro país y en otros países
se usaba y se usa la marihuana con algunos fines médicos. ¿Por qué? Porque tiene algunos efectos susceptibles, como decía yo, el dolor, el apetito, problemas de tensión, problemas en algunos casos, como se ha mencionado recientemente en los medios, que son muy raros y por un efecto que tiene en el hipotálamo, el tetrahidrocannabinol, también puede mejorar algunos casos raros de problemas convulsivos que no se mejoran con fármacos convencionales. Muy bien. Y en el tema de la seguridad, ¿cómo puede incidir esto en reducir la violencia, etcétera? ¿Es correcto? Yo creo que este es un punto que debe de analizarse y discutirse muy ampliamente. Posiblemente aquellos que dicen que al disminuir el narcotráfico, el narcomenudeo, entonces disminuye la criminalidad, pues es posible que haya un efecto ahí. Claro. Pero por otro lado, está bien conocido y recientemente, en días pasados, aquí en nuestro estado de Jalisco, se presentó resultados del sistema de vigilancia epidemiológica en que mostró que los que cometen delitos, la mayor parte de ellos lo hacen bajo el influjo de alguna droga y en el segundo lugar, después del alcohol, es la marihuana. En otros países en que se ha estudiado esto muy bien, no tanto en Estados Unidos, porque hablar de Estados Unidos como que necesitaríamos varios programas para hablar. Pero, por ejemplo, en países africanos como Nigeria, como Zambia, está bien estudiado, porque allá el consumo, la prevalencia es casi similar a la de Estados Unidos y no está legalizada. Claro. La criminalidad es 10 veces más en aquellos que fuman marihuana que en los que no fuman. ¿Diría entonces usted que el análisis en México de este fenómeno está por encima todavía, por encimita, vamos? Sí, yo creo que necesitamos continuar este debate y no solo debatir, sino investigar, estudiar, ¿verdad? Analizar todas las propuestas, ver los pros y los contras. Y por un lado decíamos, si a lo mejor se puede disminuir en cierto punto la criminalidad, por otro lado decimos, bueno, pero pues también va a aumentar otro tipo de delitos, ¿verdad?, relacionados con esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que se balancee esto, para que mejoremos una cosa y no descompongamos otra? Entonces, es lo que tenemos que ver. ¿Diría usted, doctor, que en tanto no se analice y se profundice el tema, no tendría que haber iniciativas para modificar la ley? Esa puede ser una alternativa y la otra es hacer o proponer leyes que contemplen diferentes aspectos, ¿verdad? Que por un lado compongan una cosa y no descompongan otra. O sea, esto posiblemente no se puede resolver en 1 o 2 semanas, claro, sino requiere de un grupo o de una comisión, como se acostumbra en este gran país nuestro, ¿verdad?, que estudie, analice y vea todas las opiniones que hay. Muy bien. A propósito de todas las opiniones, después de la pausa vamos a escuchar la opinión precisamente de la Secretaría de Salud. Los que promueven la despenalización de la marihuana le han dado propiedades terapéuticas para aquellas personas enfermos de fase terminal o para mitigar también el dolor. Sin embargo, autoridades de salud han desmentido esta situación. Dicen que la marihuana no puede sustituir a otros fármacos que ya existen en el mercado y que tienen las mismas características y hasta mejores resultados que utilizar u optar por esta droga para mitigar el dolor. El tema de la despenalización de la marihuana hoy aquí en Ruta 44. Primero fue Uruguay y luego 20 estados de la Unión Americana los que han emprendido la legalización de la droga. Una acción de este tipo implica regularizar y legalizar el cultivo, la producción, el transporte, el tráfico, el trasiego, la distribución, el suministro, la comercialización, la prescripción, el consumo y la exportación de la marihuana, sus semillas y productos derivados. Sin embargo, ninguna de las reformas ni nuevas leyes han tenido tal alcance. El tema en México es motivo de una seria discusión, sin llegar a debate legislativo o con ánimos de elevar las conclusiones a una reforma legal.
Se dice que en nuestro país no es opción para frenar el problema del narcotráfico, sobre todo cuando se asegura que en México 60% de los delitos se cometen bajo el efecto de cualquier droga, según información proporcionada por los centros de atención. Bueno, para cerrar este bloque, precisamente saludamos al doctor Gustavo Iglesias Robles. Él es secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Hola, Carlos. Gracias por prestarme tu espacio, ya que es de suma importancia para la Secretaría y las políticas públicas dar a conocer cuál es la postura. Bueno, de entrada, por supuesto que me parece que va a ser en contra. Por las adicciones me refiero. No es en contra por una mera postura. A ver. Es en contra porque los números duros nos están mostrando prevalencias de mucho incremento. Nosotros trabajamos con las estadísticas de cada 3 años de la Encuesta Nacional contra las Adicciones. Si nosotros comparamos la prevalencia del uso de marihuana en menores de edad del 2008 contra el 2011, estamos hablando de un incremento más o menos del 120%. Esto preocupa mucho al gobierno, a la sociedad debe preocuparle de igual manera y a todos los que estamos trabajando por el beneficio de nuestra población. Muy bien. Ahora, ¿en qué encuentran ustedes, más allá de estas estadísticas, digamos, como un asunto que no es posible aprobar? El diputado hablaba de que esto podría reducir la violencia, algunas propiedades terapéuticas, etcétera. ¿Ustedes coinciden con eso o no? Bueno, creo que hay 3 puntos muy importantes en ese sentido. En una de la primera es el incremento de la prevalencia, quiere decir que hay más oferta, hay una situación familiar y de fortaleza del individuo que debemos de atender en los menores años. Eso le va a dar al individuo la opción de decidir y ver qué es lo que le conviene. Nosotros hemos bajado nuestro punto de impacto y de tamizaje que estamos haciendo de 12 años, lo vamos a bajar a los 10. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que los primeros contactos, un porcentaje muy alto, está siendo entre los 9 y 10 años. O sea, bajado. Bajar la edad que vamos a medir la prevalencia. Muy bien. Bien. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros hacemos nuestros tamizajes de 12 años, pasaron 4 años del primer contacto del niño. De acuerdo. En eso pues, estamos perdiendo 5 años para que en un momento dado podamos darle habilidades para que pueda defenderse mejor y no caer en las adicciones. Ese es uno de los puntos fundamentales. El otro, el doctor Octavio ya me ganó la primicia, o la triste primicia que acabamos de obtener del CISBEA. El CISBEA es un sistema de vigilancia epidemiológica en adicciones que Jalisco particularmente es muy fuerte. Nosotros trabajamos de la mano con los consejos tutelares, con todas el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y desgraciadamente el incremento, por ejemplo, y con los servicios de urgencias de algunos hospitales. Establecemos una semana centinela que le llamamos, en donde muestreamos de una manera, durante 2 semanas en el año, diferentes instituciones. Esto nos muestra que el incremento de los accidentes, ¿sí?, así lo voy a decir en general, de los homicidios, de los problemas con la ley de los jóvenes, anteriormente era puro alcohol y actualmente se ha casi puesto al parejo el uso de marihuana con este tipo de problemas. Y respecto a las propiedades terapéuticas de la marihuana. Respecto a las propiedades terapéuticas, se han hecho estudios desde los 80 más o menos. Tengo entendido que en España empezaron en Barcelona con el tetrahidrocannabinol para problemas de esclerosis múltiple, fibromialgias, las situaciones de los vómitos para pacientes con quimioterapia y dio algunos resultados parciales pero esto se usó un tetrahidrocannabinol sintético. No fue un análogo de lo que se usa en la marihuana. De eso a usar la marihuana con todo lo que esto implica, creo que tiene más riesgos por este motivo. Socialmente lo voy a manejar mejor. Tenemos 2 drogas legales en este país, que son las que más incidencias de problemas causan en los jóvenes, que es el alcohol y el tabaco. La pregunta es lo que la sociedad y nosotros como autoridades debemos hacernos, es si vamos a tener la capacidad para controlar el uso de la marihuana en únicamente cosas terapéuticas, o también se nos va a salir de control para que nuestros jóvenes, a los cuales está demostrado,
que entre más joven use alguien la marihuana, hay problemas de maduración del sistema nervioso central. Y esos son problemas de integración que en el individuo, si decimos que a los 21 años se considera que el sistema nervioso central está maduro, a estos individuos nunca madura o madura más o menos a los 32, 34 años. Esas son evidencias claras. Muy bien, doctor. Hemos escuchado 3 opiniones respecto a este polémico tema. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Despenalización de la marihuana, ¿el camino correcto? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Enrique Velázquez, a ver, ¿por qué no nos platicas a grosso modo la sustancia de esta iniciativa que presentaste? Son 3 aspectos fundamentales, Carlos. Tiene que ver, uno, con quitarle la criminalización. Esto quiere decir a las personas que en la calle, que digo, la policía es muy dada en este estado, de tener a los chavos por portación de cara, ¿no? Alguien que para ellos es sospechoso, automáticamente lo detienen, no ha robado, no ha matado, no ha cometido ningún delito, pero trae consigo una pequeña cantidad de droga. Inmediatamente lo interviene la policía, luego el Ministerio Público, luego el juez tiene la necesidad de en 72 horas decir si se va a la penal o lo suelta, y luego, bueno, pues tenemos a mucha gente criminalizada, lo que te decía del dato que daba el doctor Juan Ramón de la Fuente, 146,000 personas criminalizadas por tener consigo pequeñas cantidades de droga. Yo creo que como el estado que tenemos ahorita, la política pública es un estado fallido. Entonces planteamos cambiar la forma y es no estar criminalizando a los jóvenes que tienen una afición o que consumen. Esa es una parte importante, subir de 5 a 30 gramos. ¿Por qué el asunto de 5 a 30 gramos de deportación? Y que no sea criminalizado, que no sea remitido al Ministerio Público. Si pasa esa cantidad la persona y es hasta una cantidad que no sea un peligro para la sociedad. Ahorita la Ley General de Salud marca hasta 5 kilos, pero no se aplica. Esa parte, que en vez de que lo mandes con el Ministerio Público, lo mandes con un consejo de expertos. Personas que conocen el tema y que aquí yo propondría inmediatamente a las 2 personas que nos acompañan el día de hoy, a los especialistas, a los médicos, a los que le saben al tema, para que estuvieran luego con la posibilidad de analizar qué hacen con esa persona. Si la mandan a un trabajo comunitario o a rehabilitar o a lo que se tenga que hacer con esa persona. Ese es el segundo paso, o sea, buscar un consejo de especialistas que no sean ni jueces ni ministerios públicos, porque esos nomás saben o quedas fuera o adentro de la cárcel, sino qué tipo de tratamiento le vamos a dar a la persona que trae consigo una cantidad arriba de los 30 gramos, pero que no es un peligro social, que no es para la venta, que no es el capo, que no es el dealer. Y la tercera tiene que ver con los términos médicos y terapéuticos. Dentro de lo que han estado platicando, yo coincido en casi todo con ellos. Sí, falta estudiar más. Sí, en el país no se puede investigar el tema de la marihuana porque es ilegal. Yo quiero ver qué médico va a ir a decir voy a comprar medio kilo para usarla en animales y que le caiga la policía para ver qué le pasa, ¿no? Inmediatamente va al bote y nadie le va a creer que era para investigar. Ese tipo de cosas tenemos que quitarlo para que pueda utilizarse y hacer los análisis que se puedan hacer. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. La morfina y la heroína paralizan los intestinos y es lo que le dan a los enfermos con cáncer. Y cada uno de los medicamentos hay contraindicaciones, no pueden ser menores de edad ni mujeres embarazadas y todo lo que dicen los medicamentos, todos tienen alguna contraindicación. Si eres hipertenso no puedes tomar tal o cual medicamento. Entonces, esta iniciativa contempla esos 3 aspectos fundamentales, que es dejar de criminalizar y de meter a la cárcel a los chavos. No nos metemos al tema de la producción y la venta, únicamente el consumo. Claro. A la producción y la venta porque es un tema federal, además, y lo ha dicho la Corte, pero tampoco queremos que se vendan los Oxxos, lo decía hace rato. La segunda, que lo repito, tiene que ver con este consejo para poder atender de manera integral un problema de salud pública, y la tercera, poder entrar a la investigación para aprovechar los tratamientos tan exitosos que hay en otras partes del mundo. Muy bien, doctor Octavio Campollo, a ver, ya nos explicó más el diputado los alcances de esta iniciativa, que está en eso, en fase de iniciativa. ¿Usted insistiría en que hay que investigar todavía más? Hay que investigar al menos
en nuestra región y probablemente en México hay que investigar casi todo, ¿verdad? Y claro, obtener la información de los que ya lo han investigado en otros lados. Claro. Aquí en la Universidad de Guadalajara, el diputado tiene razón. Pues no podemos conseguir, dame material, ¿verdad? Reactivos para poder darle Cuando a dice las reactivos, ratitas. está hablando de la marihuana. La marihuana, tetrahidrocannabinol. Vamos a considerar Cannabis. la sustancia química. Efectivamente, pero pues gracias a los recursos que tenemos metodológicos, pues pacientes que están en una clínica o en otra, nosotros hemos podido acercarnos e investigar y obviamente voluntariamente que nos permiten tomar muestras, ¿verdad? Tomamos muestras y empezamos a hacer investigaciones. En la universidad y en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos un estudio en pacientes que tienen VIH-Sida, que también fuman marihuana. Y hemos encontrado pues información muy interesante que no hemos podido todavía concretar exactamente qué es lo que está pasando ahí, porque pues como dice el diputado, pues no es nada más, darle tantos gramos de marihuana y a ver qué pasa, no, cada paciente es diferente, ¿verdad? Y utiliza cosas diferentes, pero definitivamente que sí estamos haciendo pues lo que podemos con los poquitos recursos que tenemos para investigar qué pasa, pero nos falta mucha información. O sea, el diputado tiene razón. Y yo preguntaría, ¿se puede dar en mujeres embarazadas? Alguien diría, no, pues no, pero ¿por qué no? ¿Y cómo lo sabemos si no hemos investigado, no? Sí, entonces hay muchas preguntas por resolver que yo creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo, podríamos avanzar. Muy bien. Doctor Gustavo Iglesias, el hecho de que ya no se criminalice al que traiga la droga, etcétera, ¿no propiciaría también más adicción? Bueno, lo que pasa es que esto tiene muchas facetas, no es tan simple. Yo sí creo que debe haber algún tipo de justicia alternativa para el adicto, sí, porque en otros estados ya lo han hecho. Tenemos problemas con jóvenes que realmente es preocupante que su problema fundamental es la adicción. Y de ahí se derivan una serie de situaciones que yo creo que la gente que se dedica a la justicia es la que debe analizar qué podemos ofrecerle. De hecho, nosotros trabajamos con la Fiscalía, ¿sí? Con todo lo de prevención y de reinserción. Tenemos un programa muy fuerte, muy exitoso, y eso ahí demostramos que esto puede dar muchos frutos de jóvenes que aparentemente ya estaban en un problema de adicción muy fuerte, y el haber caído en este programa que se está llevando actualmente, se están reinsertando a la sociedad. Hay casas de medio camino que le llaman, y además se les está buscando acuerdos para que se obtengan trabajo, ¿sí? Ese es el punto que, por otro lado, es preocupante para el Consejo y para la Secretaría de Salud, es preocupante la falta de control que se puede tener en esto. Si estamos hablando del alcohol y del tabaco, tenemos jóvenes de 10 años fumando. Estaba leyendo la prevalencia ahorita de jóvenes, de adolescentes de 14 años con unas prevalencias de 16-17% con contactos con el alcohol, de 14 años. Claro. Ahora, dices, el alcohol es más fácil de vender. A lo mejor la marihuana también ahí anda, lo que pasa es que no nos damos cuenta, hay que ver cómo está esto, ¿no? Lo cierto es que el daño neurológico a los jóvenes que usan marihuana está demostrado. Y en eso no podemos estar a favor de eso, porque estamos viendo las secuelas neurológicas y sociales. ¿Pero los metemos al bote, doctor? No. ¿Los tenemos que meter a la cárcel por consumir? No, tenemos... Ese es el tema. Bueno. O sea, yo no estoy a favor de la marihuana tampoco. Yo ojalá no existiera, ojalá nadie lo fumara. Sí. El asunto es qué haces con las personas que ya lo usan. Digo, es voltearse para otro lado eso que usted dice ahorita de que a lo mejor la marihuana ahí anda. Pues si acaban de decir que se duplicó el consumo, es porque ahí anda. Sí, y el asunto es que nadie lo quiere ver. Y luego lo que se dice, piensan que toda la persona que consume marihuana es delincuente, y no necesariamente, es tratado como delincuente, y ese es lo fundamental de esta iniciativa. Dejemos de tratar como delincuentes a personas que necesitan otro tipo de tratamiento. O sea, esa es la parte que nosotros estamos proponiendo y que ojalá tuvieran la posibilidad de leer la iniciativa como documento base para no decir si está en contra
antes de conocer los elementos que estamos planteando. Claro. Me dice el secretario de Salud, él no conoce a nadie, tengo que hacer una pausa, que recete marihuana. Porque tengo el tiempo encima, pero regreso contigo para terminar esta idea, y del secretario de Salud, casualmente te iba a preguntar de él precisamente. Despenalización de la marihuana, el camino correcto, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Antes de darle la voz a Enrique, él es diputado y lo conoce, no es por alusiones personales, para hechos. A ver, Gustavo, ¿querías comentar algo más? Sí, algo muy importante que quería comentar aquí al diputado. Yo creo que lo que está planteando es una situación de justicia alternativa, Sí. no es un problema de salud. Estaban planteando una situación de problema de salud, pero con una situación que deben estar las personas especializadas en la impartición de justicia, y para que esto funcione de alguna manera más rápida, porque originalmente lo que escuché fue la legalización de la marihuana, luego la despenalización, que alguna situación médica. Yo creo que esto es una situación de justicia alternativa que se está dando en muchos estados, y es cierto. Hay una situación, los ciudadanos, los representantes sociales están buscando la forma de que estos jóvenes que se les detiene por posesión de marihuana o porque fuman marihuana, incluso que tienen alguna situación de delito o problema con la ley por su adicción, se les está dando la alternativa de su rehabilitación. Y yo creo que es una situación que debe plantearse más en una situación con fines de jurisprudencia y con fines jurídicos. A ver, entonces es un tema de justicia alternativa, no de salud pública. No, ahorita no, es un problema, las adicciones son un problema de salud Por eso, pública. pero lo que plantea el diputado, ese no es el razonamiento. Que es que las decisiones de los jueces o las personas que imparten la justicia tengan la opción, le ofrezcamos la opción a los jóvenes de que no caigan directamente a las penales, que creo que es lo que está diciendo el diputado. A ver, diputado. Sí, o sea, es la descriminalización de la persona que tenga una afición. Yo no les digo adictos porque no todos son adictos por portarlo. O sea, a lo mejor todavía no tiene una adicción, no tiene una prevalencia como las que dice el doctor, pero ese día a lo mejor se le ocurrió y en el trayecto de que la tomó a donde iba lo detienen y lo tratan como el peor de los capos. Y ese es un problema claro que retaca las cárceles. Tenemos una sobrepoblación de 175% en Jalisco y seguimos haciendo cárceles. Un reo cuesta 54,000 pesos al año. Un estudiante le invertimos 14,400. No debería ser al revés. No debemos estar invirtiendo más en educación que en penales. Mira, Estados Unidos nos prohibió la marihuana y las drogas en 1941, particularmente la marihuana, que en México era permitida. Y luego tuvieron la Segunda Guerra Mundial, hicieron su business con el tema del armamento. Luego la de Corea, luego la de Vietnam, y después cuando se les acabaron las guerras, inventaron la certificación de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. ¿Y cómo te certificaban? Si tú hacías lo que te decían ellos, de comprar el armamento que te decían, preparar a los policías. En las dictaduras militares en América Latina, los certificaban, les daban estrellita porque hacían exactamente lo que ellos querían. Derrocaron a presidentes legalmente constituidos. Y ahora que ellos nos heredaron el prohibicionismo, lo abren. Y ellos están haciendo el business de su vida con el asunto de la marihuana, que llevan $200 millones recaudados en Colorado, nada más en Colorado, en 3 meses, y eso estoy hablando de impuestos nada más. Claro. Y aquí nosotros seguimos volteando para otro lado y diciendo, aguas, esto es malo. Esa parte es la que yo creo que debemos de atender perfectamente. Países que han logrado cambiar su política de drogas, particularmente con la marihuana, han reducido su inseguridad. Países que lo han cambiado han podido atender algunos tratamientos. Y en México se vendía un medicamento que se llamaba Casamet, que tenía nabilona. Y la nabilona es un compuesto, es un derivado de la cannabis, y se vende en México. Por eso cuando dice el secretario de Salud, yo no conozco a nadie que lo recete, pues ¿alguien recetó esto en México? Sí. ¿Y tiene que ver con la cannabis? Sí. Pero nomás el secretario no lo conoce. Ahora, el secretario dice también, Enrique, que no existe en el mercado. El doctor es mi amigo y yo digo mucho respeto al asunto, ¿no? Por eso, pero el doctor dice que la marihuana no puede sustituir otro fármaco que hay en el mercado en sus propiedades. Por ejemplo, las drogas de diseño que son sintéticas hacen mucho más daño que la marihuana, que es natural.
Yo creo que los medicamentos sintéticos, que él decía, sí, drogas, o medicamentos o drogas, sintéticos hacen más daño que un tema de la cannabis, pero no en todos los casos. Además, ojalá, yo lo decía, ojalá no tuviéramos un problema de salud pública en el tema de consumo de drogas y particularmente de la marihuana. Lo tenemos, ¿qué hacemos? Lo mismo, como estamos. La pregunta que yo hago en la mesa es, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Digo, ¿no le movemos nada? Octavio Campollo. Sí, Carlos, mira, yo creo que lo que el diputado nos acaba de decir en este momento de su propuesta, creo que es objetiva, concisa, yo creo que ya se está todavía conformando, no hay nada que esté perfecto desde el principio, Claro. Entonces creo que también ya avanzó, según lo que yo he entendido. Pero sí también hay puntos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y ya que mencionamos tanto, porque todos lo hacemos, a los Estados Unidos, hay que entender que en Estados Unidos el factor que se ha visto que se ha asociado con el aumento del uso de la marihuana de todos tipos, pero particularmente para uso recreativo, es la disminución en la percepción del riesgo al uso de la marihuana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si los jóvenes empiezan ahorita a leer, y esto va para nosotros mismos, para los medios, para todos, si empiezan a decir, mira que la quieren legalizar, porque los periódicos dicen cada cosa, que digo, oiga, él no dijo una eso. foto con alguien fumando, cuando ¿Sí? dije, eso hace daño. Eso no lo dijeron, ¿verdad? Bueno, entonces, pero lo empiezan a ver, ¿ves? Si es natural, no causa tanto daño, si la quieren legalizar, pues es que es buena, entonces, eso causa mucho daño en el aspecto de que más gente empieza a probarla, a utilizarla, y algunos de ellos llegarán a desarrollar la adicción. Y otro punto que sí yo quisiera mencionar es que Estados Unidos es un problema aparte, o sea, desde todos puntos de vista, a pesar de que haya muchos mexicanos allá. Pero en Estados Unidos, si checamos nosotros, a ver, para empezar, ¿cuántas personas hay que hayan fumado marihuana? Y en personas jóvenes es casi el 50%. Y si ustedes les hacen una encuesta ahí, ¿estás a favor de que? Pues sí, yo ya la fumé, no me pasó nada. Y en el momento actual hay 100 millones de usuarios de marihuana en Estados Unidos. Es alrededor del 39%. Aquí estamos hablando en México del 1.5% según las cifras oficiales, probablemente un poquito más alto, pero es una situación diferente. Y en Colorado, por ejemplo, que mencionan tanto de el avance que han tenido, bueno, en Colorado y en Washington se legalizó el uso recreativo de la marihuana 10 años después de que se había aprobado para uso medicinal. O sea, no fue luego, o sea, pasaron 10 años antes de que se legalizara para fines recreativos. Y si revisamos nosotros las gráficas que traigo aquí yo de un estudio reciente, acaba de publicarse y está a disposición de todo el mundo, si revisamos nosotros las gráficas de cómo aumentó a partir de esta rayita que se ve por aquí, el uso de la marihuana después de que se empezó a legalizar, vean ustedes, el aumento, ¿verdad? ¿Esa gráfica corresponde a que a Estados Unidos? No, a Colorado. Solamente a Colorado. Esto nada más a Colorado. Y dicen, bueno, pues recaudaron 200 millones de dólares en impuestos. Ok, eso no lo discuto, pero lo que sí quiero hacer mención es que el número de accidentes fatales en vehículos de motor, o sea, en automóviles, aumentó más que en otros estados. Yo acabo de ver el estudio que publicó Reforma sobre ese tipo y es al contrario, se redujo el número de personas detenidas bajo el influjo de la cannabis. Sí, pero estos son accidentes fatales. O sea, muertes. Estamos hablando aquí de muertes. Aquí está, ¿verdad? A la vista de todos. ¿Sabes qué deberíamos de prohibir, Carlos, también? El azúcar. Si algo va a colapsar el sistema de salud pública en este país, es la diabetes, que luego trae insuficiencia renal y que en pocos años vamos a tener un problema gravísimo de salud. Bueno. Entonces, si vamos a prohibir todo lo que en teoría hace daño por lo que quieras, digo, por los accidentes, por las muertes, también el azúcar ha sido un problema gravísimo ahorita. Somos el país más obeso del mundo, que los que consumimos más refresco. O sea, vamos viendo las cosas en su dimensión. Claro. Yo lo que digo es, la política actual, analicémosla. ¿Cómo estamos funcionando en el tema particular de la marihuana? Y si como estamos ahorita nos ha dado resultados, evaluémoslo.
Si no, busquemos otra alternativa y yo tengo una propuesta. Claro, Es lo que digo. y de eso estamos hablando y la estamos debatiendo aquí. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar a la última parte. El tiempo, la verdad, se va muy rápido y el tema apenas creo lo estamos bordando en sus principios, pero tenemos que hacer la última pausa y regresamos a las conclusiones. Despenalización de la marihuana, el camino correcto, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44 y llegamos a las conclusiones del programa. Vamos a comenzar primero con el doctor Gustavo Iglesias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, estadísticamente y como protección a nuestros jóvenes, en este momento considero que debe de hacerse un análisis muy concienzudo a cuáles van a ser los beneficios, particularmente por parte del Consejo Estatal. Vemos con mucha preocupación, a pesar de las actividades de contención en áreas de riesgo, en jóvenes de las escuelas, en algunas pandillas, porque traemos algunas pandillas, tienen un contacto muy temprano con la marihuana y ese deja secuelas permanentes en su vida. Particularmente en la situación de la justicia alternativa, que es un tema muy importante que debe tomarse. Sobre todo, insisto en cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Esa es la postura del... Aunque entiendo las bondades de la propuesta del diputado, pero evitar criminalizar a la gente que consume marihuana, le pregunto concretamente, ¿propiciaría más adicción? Al saber que no se... Es que eso podríamos tener el efecto contrario, lo que mencionó, lo que está pasando en los lugares donde se disminuyó el riesgo de uso, ¿sí? Se incrementaría el riesgo de uso en automático y eso pues, lógicamente nos daría más problema. Esas son las perspectivas que se tienen, pero en esto hay que hacer propuestas más concisas, claro, y particularmente sí cuidar a nuestros jóvenes en cuanto a tratar de darles un camino alterno a aquellos que tienen una adicción, claro, y que caen en una desgracia de un problema legal. Doctor penal. Octavio Campoyo, su conclusión. Sí. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es informarle a la población, particularmente a los jóvenes, de los riesgos que tiene la marihuana. Punto número 2, a los usuarios de marihuana, ¿verdad? Yo creo que hay que prevenir que se vuelvan adictos a la misma, o sea, porque es un riesgo. Y aquellos que ya la usan más frecuentemente, definitivamente no hay que tratarlos como criminales o delincuentes, sino como enfermos, ¿verdad? Y tratar de orientarlos para que busquen atención médica. Yo creo que nos falta mucho por hacer aquí, ¿verdad? Y que si nosotros vamos, lo que se ha discutido aquí y en la propuesta del diputado, ¿verdad? Que dices, bueno, pues vamos a tratar de que no los criminalicen con esta propuesta. Bueno, pues al mismo tiempo a estas personas que no se va a criminalizar, pues hacerles alguna de las tantas intervenciones que hay, una de ellas que se llama particularmente intervención breve, ¿verdad? Donde se le conmina, se le motiva a la persona, mira, fíjate bien, ¿verdad? Analiza, tiene estos riesgos, ¿verdad? Ten cuidado, ¿verdad? Ve al consejo que se puede proponer, no sé, ¿verdad? Para que la persona tome conciencia, sepa que sí tiene riesgos, ¿verdad? Y que tome una mejor decisión. ¿Usted diría, doctor, que también paralelamente esto es urgente que se analice a fondo la marihuana? Yo no estoy proponiendo que se cree un instituto de la marihuana, pero que se permita este tipo de investigación. Yo creo que sí, es algo que los investigadores, particularmente nosotros en la Universidad de Guadalajara, venimos proponiendo, solicitando desde hace muchos años. Sí, para no hacer todo esto no voy a de forma mencionar furtiva. a quienes claro, nos hemos acercado porque claro, nos han cerrado muchas puertas, pero sí, definitivamente que debe haber más apoyo para que conozcamos más y podamos dar una orientación mejor a la sociedad. Muy bien. Enrique Velázquez. Yo creo que coincidimos, estamos hablando en términos generales de que no criminalizar a las personas que tienen una afición y que consumen marihuana. Ese es el objetivo fundamental de esta iniciativa. El paso número 2, que tiene que ver con la atención y la prevención y la información, que dice el doctor Campoyo y que decían aquí el doctor, esa parte es la más importante. O sea, cómo atendemos
un problema de salud pública, pero primero tenemos que identificarlo, porque lo que a veces parece es que decimos, apenas va a empezar a salir la marihuana a la calle. La marihuana está en la calle. La gente en los últimos 5 años ha duplicado el consumo, y lo dijeron los médicos, no son las cifras que más traigo yo. Se ha duplicado. Entonces, antes de que crezca más este asunto, atendámoslo de una manera distinta, que tiene que ver sin criminalizar, con una atención profunda del Estado. Tenemos que despresurizar nuestras cárceles, debemos atender de otra manera los problemas sociales, y luego entonces entrémosle a términos médicos y terapéuticos para aprovechar los avances que hay en otras partes del mundo. Hay personas con cáncer que por la terapia, por la quimioterapia, tienen náuseas, y la marihuana les ha ayudado. O los 2 casos que yo vi en Colorado que atienden los ataques epilépticos. Ese tipo de asuntos salva vidas, ayuda a las familias. Una niña que tenía 300 ataques epilépticos diarios, resulta que ya lleva semanas sin tener ninguno. Entonces, son casos exitosos que podríamos traer. Ahora, ¿se tiene que investigar aquí? Yo creo que sí, pero también todos los medicamentos que tenemos en México, ¿son fabricados en México? ¿Tiene que ver con la investigación que hicimos nosotros? No, hay una industria farmacéutica mundial que una vez que se viene y si se ven los efectos, se pueden recetarlo. Podemos atender esos problemas. Creo que es un buen debate, tenemos que discutirlo. Vamos a tener un foro el día 27, 28, 29 de agosto. Está invitado el doctor Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda. Está invitado, vamos a invitar a un senador en Colombia que acaba de hacer la propuesta en Colombia, se apellida Galán, y a Sabini, el que presentó la iniciativa en Uruguay, para que nos platiquen cómo les ha ido. Yo no creo que ningún estado, aplicando una política y tenga efectos negativos, la pueda mantener. Al contrario, a lo mejor tiene que echarle para atrás. Yo creo que como estamos el peor de los mundos, hay una política fracasada, o sea, ha fracasado la política pública en torno a la marihuana y a las drogas. Tenemos muchos muertos, familias desintegradas, personas que no tienen alternativa, que no tienen la posibilidad de estar en la escuela y que los tenemos en la penal. Eso es un error. Y por eso a esta propuesta y la que la pongo en consideración, y se las voy a hacer llegar para que la puedan leer, y van a ver que es una iniciativa muy bien hecha, que tiene muchas bondades. Muy bien, Enrique, pues yo te quiero comprometer, después de los foros, ¿qué te parece si tenemos otro encuentro? Ya con el compromiso de los doctores de leer la iniciativa a fondo, y nos volvemos a reunir. ¿Les parece bien? Me parece muy bien. Bueno, pues la verdad es que ese es un tema polémico, apasionante, apenas creo que estamos comenzando, pero como decía al principio del programa, lo más importante al tocar este tema es que se haya abierto el debate. El tema de la marihuana está ya en la Unión Americana, está en otras naciones, consultas públicas también, y el debate, cuando lo digo, no solamente en estos espacios públicos de los medios, sino que a través de la consulta los ciudadanos puedan participar y dar su opinión en torno a esto. Y en tanto suceden estos foros y más programas de debate sobre el tema de la marihuana, lo más importante es infórmese bien sobre los alcances de este tema. Hasta la próxima.